violencia, idealidad y crueldad según Balibar. Presentación por Ethan. Introducción. En esta presentación, exploraremos un tema intrigante y complejo, la relación entre violencia, idealidad y crueldad. Este vínculo plantea preguntas profundas y desafiantes sobre la naturaleza humana y la sociedad. Esta presentación se basa en las ideas y el trabajo de Etienne Balibar, tal como se encuentra en su obra, Politics and the Other Sin, verso, 2002. Unión de violencia e idealidad. Comencemos considerando la intersección entre la violencia y la idealidad. Dos ideas fundamentales surgen. Que la violencia puede ser una parte inherente de la idealidad, y que la idealidad a veces puede desencadenar actos violentos. Esta relación es ambivalente y no tiene una solución definitiva. Reducción de la violencia. Todos compartimos el deseo de reducir la violencia y civilizar nuestras sociedades a través de ideales. Sin embargo, cualquier acción contra la violencia debe sopesar cuidadosamente sus posibles consecuencias. Preocupación de Karl Popper. El filósofo Karl Popper, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, expresó una preocupación intrigante. Temía que la victoria sobre el nazismo, a pesar de ser necesaria, podría no disminuir la violencia en el mundo, ya que la alianza antinazi también había empleado métodos violentos, como la bomba de Hiroshima. Popper abogaba por una política reformista en lugar de una utopía radical. Popper y la política reformista. La visión de Popper se centraba en la política reformista, que busca cambios graduales y pragmáticos en lugar de utopías radicales. Esta perspectiva apunta a minimizar la violencia en la búsqueda de ideales. Transgresión de prohibiciones. Exploramos la fascinación de algunos intelectuales por la violencia, incluso aquellos que buscan luchar contra el fascismo utilizando métodos violentos. Este deseo de transgredir prohibiciones incluye la rebeldía en nombre de la ley y el orden, así como el deseo de comprender y estudiar la violencia en profundidad. La dialéctica de Gewalt. La palabra alemana Gewalt, que puede traducirse como violencia o poder, plantea un dilema intrigante. Se relaciona con las relaciones de fuerza en las instituciones históricas y los aparatos de poder. Examinamos cómo va más allá de la noción de poder y explora diferentes capas de violencia. Violencia en la sociedad y el Estado. Analizamos cómo el Estado tiene un monopolio sobre la violencia y las armas, eliminando la violencia de la sociedad en teoría. Sin embargo, la línea entre justicia y violencia en el sistema legal es difusa, lo que plantea preguntas éticas importantes. La crueldad y el poder. Introducimos el concepto de crueldad como un tercer término necesario en esta discusión. Argumentamos que un análisis fenomenológico de la violencia debe considerar la relación entre violencia, poder y crueldad. Contener la crueldad. Abordamos la cuestión de cómo contener las formas actuales de crueldad en el mundo actual, ya sea a través de instituciones estatales o revolucionarias. Reconocemos la importancia de la sed de identidad y la necesidad de ideales en la lucha contra la violencia, pero también destacamos los riesgos de llevar los ideales a extremos violentos. Conclusión. En última instancia, concluimos que la no violencia completa puede ser una ilusión y debemos enfrentar la complejidad de la relación entre violencia, idealidad y crueldad mientras trabajamos para reducir la violencia en todas sus formas. Fin. Balibar, Etienne. Politics and the Other Sin. Translated by Christine Jones, James Swanson, and Chris Turner, verso, 2002.